Muy buenas noches, Dios los bendiga, ¿cómo están? Un gusto poder estar con nosotros en este jueves. Un tema espectacular, yo creo que algunos ya lo vieron por Facebook, de lo que hoy vamos a tratar. Recuerden que hoy día, jueves, tenemos nuestro tema de Jesús bajo la lupa. El concentrarnos exclusivamente de la persona de Jesús es algo extraordinario. Lo hemos mencionado una y otra vez hablando acerca de su persona, que es un personaje enigmático, polémico, un personaje que da mucho de qué hablar. Hay un libro que me ha gustado leer y es uno de los libros que hablan acerca de la persona de Jesús. Y el título del libro se llama Las 100 caras de Jesús. Las 100 caras de Jesús. Y es algo impresionante cómo este autor describe a este personaje increíble que nosotros hemos considerado y tomado en cuenta como el Jesús divino, el Jesús, el Hijo de Dios. Y considero que en este tiempo, sobre todo en este tiempo, necesitamos tener una visión totalmente diferente de lo que es la persona de nuestro Señor Jesucristo, el conocer a Jesús. Por eso el tema de hoy que vamos a tratar es el Jesús, ¿no? Que se levantó de la tierra. Hablando del tema que vamos a desarrollar, vemos al Jesús por así decirlo, el que brota de la tierra. Mencionaba hace un momento, ¿no? El tema de el Jesús que brota de la tierra, haciendo referencia a ese Jesús, hombre, ese Jesús, humano. Considero importante que el día de hoy pues prestemos la suma atención. Préstame solamente unos 30 minutos para hablar de este tema, el otro Jesús. Estamos acostumbrados a hablar del Jesús o de Jesús, el Jesús divino, el Jesús que la religión, la iglesia nos ha presentado, y nos olvidamos del Jesús humano. Por eso quiero que en esta hora tú me prestes solamente 30 minutos de tu tiempo para que juntos podamos desarrollar este tema y podamos ver al Jesús empático, al Jesús hombre, al Jesús nacido de mujer, al Jesús solidario, al Jesús que estuvo empáticamente con la sociedad, metido con la sociedad. Y bueno, para ver este punto, quiero leer un pasaje bíblico que se encuentra en el Evangelio de Lucas. Quiero llevarlos ahí en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, por favor, Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 18 en adelante. Le voy a dar lectura en la nueva, la Biblia latinoamericana, la Biblia de las Américas también, que a mí me gusta mucho la Biblia de las Américas, el cómo está traducido ese texto bíblico. Dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar el Evangelio. Recordemos que la palabra Evangelio significa buenas noticias, buenas nuevas. En un mundo como en el tiempo de Jesús, escuchar una buena noticia era como agua fresca al mediodía. El escuchar una buena noticia en el tiempo de Jesús, cuando Él inicia su ministerio, pues no es nada fácil, lo voy a poner así, porque el imperio que predominaba en ese momento era el imperio romano. Algunos historiadores han marcado la historia de Roma como una de las temporadas más crueles
Y si nosotros nos remontamos un poquito a la historia, en el tiempo de Daniel, en la visión que Nabucodonosor tuvo de la estatua que él vio en su sueño y que Daniel le da la interpretación, se habla de la mezcla, hablando ya de los pies, se habla de la mezcla de barro y de hierro. Entonces, de barro cocido y de hierro, una mezcla, una alianza. Y todos los historiadores y algunos escatólogos apuntan hacia Roma. Y bueno, hablamos de, si lo tomamos de manera simbólica, vamos a hablar de que Jesús, vamos a hablar del Imperio Romano, que estaba formado por 10 naciones, bueno, que vemos los pies que están representados por los 10 dedos que en los pies hay. Vemos una mezcla, una alianza que Roma fue formada por 10 pueblos bárbaros que se le conocen, 10 pueblos bárbaros. Entonces el Imperio Romano era una mezcla de cultura, de ideas, de pensamientos, de política. Incluso hablamos de que Roma conquista el imperio griego con armamento, hablando de guerra. Roma le gana a los griegos, pero los griegos conquistan intelectualmente, filosóficamente al Imperio Romano, que incluso muchos de los dioses griegos fueron adoptados por los romanos. Y bueno, ellos comenzaron a hacer una mezcla. Ellos respetaban las religiones de todos los pueblos. A ellos no les importaba la espiritualidad, a ellos lo que les interesaba era el dinero, las tierras. Por eso vemos dentro de la historia que Roma cobraba altos impuestos. Incluso los romanos cobraban entre el 15% al 25% de impuestos sobre la tierra, lo voy a poner así, sobre la tierra. Y esto habla de que Roma imponía impuestos muy fuertes. Imagínate en ese tiempo, en ese momento, este personaje, Jesús de Nazaret, surge de manera extraordinaria, trayendo buenas noticias. Y mira qué dice aquí: para anunciar el Evangelio. Recordemos una vez más, anunciar es proclamar. La palabra proclamar viene de la palabra querigma. Eso habla de que con gran voz, con una voz fuerte de autoridad, iba a proclamar el Evangelio. Y este Evangelio, como ya lo mencionamos, son las buenas nuevas, noticias buenas que Jesús iba a traer. ¿A quiénes se los traía? Ojo, vamos a ver, a los pobres. Aquí vemos algo bien importante, una clase social. Estaba la aristocracia, estaban los sacerdotes, estaban los agricultores, los campesinos. Vemos la gente pescadora, hablando de la división de clase social en el tiempo de Jesús. Estamos mencionando de que Jesús realmente empatizó con la clase más pobre de su tiempo. Eso no significa que Jesús no haya participado o convivido con otra clase de personas. No, él empatizó también con gente de dinero, pero la mayor parte, de acuerdo a los escritos de su biografía, que son los evangelios, vemos a Jesús con la gente pobre, con los menesterosos, con los enfermos, con los abandonados, con los oprimidos, con los rechazados por la sociedad. Vemos a Jesús trabajando con esta clase de personas. Bueno, el Evangelio continúa diciendo: me ha enviado para proclamar, otra vez está la palabra, proclamar, anunciar, proclamar libertad a los cautivos. Y dice recuperación a la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. Yo creo que en la actualidad no estamos tan lejos de esta situación. Aún seguimos viviendo, seguimos teniendo, aún en pleno siglo XXI, seguimos teniendo este tipo de situaciones, gobiernos que oprimen a su gente,
No vamos lejos, un Venezuela, una Cuba y otros países más que están oprimiendo a su propia gente, y esa gente vive, número uno, en opresión, viven presos en sus propios países, no pueden salir, no pueden tener libertad de expresión. Vemos que ahí la situación del Evangelio, el contexto del Evangelio de Lucas capítulo 4 verso 18, nos habla de una situación actual, ¿no? Nuestros países latinoamericanos vivimos de esta manera, estamos pasando esta situación. Entonces el Evangelio, las buenas noticias nos caen como anillo al dedo. Eso quiere decir que el Jesús que nosotros debemos de predicar debe de ser humanizado más que divinizado. ¿Para qué quiero a un Jesús divino si no conozco a un Jesús humano? No sé si me doy a entender. ¿De qué me serviría creer en Zeus, en Olimpos, Afrodita, conocer a esos dioses que nunca se humanizaron? Son mitos, una mitología griega que solamente queda en eso, ¿no? En mitos. No hubo una encarnación, no hubo una humanización, sino que todo lo contrario, ellos quedan en el limbo, quedan en el espacio y nunca se acercaron, todo lo contrario, ¿no? Vemos al dios de la guerra, entre los griegos, destruyendo a la sociedad, destruyendo a los hombres, castigos y todo aquí este rollo, ¿no? Bueno, el cristianismo hace un poco la diferencia. Pero vuelvo a repetirlo, vuelvo a recalcarlo. ¿De qué me sirve hablar de un Jesús divino, si no conozco al Jesús humano, si no conozco al que se solidarizó con la raza humana? A ese Jesús es el que me interesa predicar, porque Él es nuestro ejemplo. Todos los pastores a nivel internacional hablan del Jesús divino, del que vino a perdonar tus pecados, del que murió en la cruz del Calvario, pero hasta ahí queda. Y no, incluso creamos a un Jesús inalcanzable, a un Jesús que no lo podemos tocar, a un Jesús que no se equivocó, a un Jesús que no cometió errores. Ojo, errores, no pecados, porque quiero que quede bien claro esto. Jesús no cometió pecado. Ahora, quiero decir con esto de que a un Jesús que cometió errores, ¿en qué sentido cometió errores? Lo vamos a ver ahorita. Quiero que ustedes comprendan esta parte del mensaje, porque es algo fuerte, es algo que yo quiero recalcar, porque estoy hablando del otro Jesús. Por eso el tema de hoy, así es, si tú lo viste en el flyer de nuestra página Punto Familiar Online, decía el otro Jesús, el que brota de la tierra, no el que viene del cielo, no aquel que desciende del cielo, sino que brota de la tierra, aquel que es humano, aquel que tiene debilidad, aquel que fue tentado, aquel que fue sorprendido durmiendo, aquel que dijo tengo sed, aquel que le dijo a sus discípulos vayan a la ciudad y compren algo para comer porque tenía hambre. A ese Jesús quiero yo conocer, a ese Jesús que solidarizó con la raza humana. Entonces hablo del otro Jesús, el otro Jesús que se impuso, voy a ponerlo así, que se impuso al sistema de su tiempo, que fue un hombre que levantó una contracultura que iba, ahora sí, como la misma palabra lo dice, contra la cultura de su tiempo, o la cultura de su tiempo, los religiosos de su tiempo, hablando de los fariseos, los intocables, aquellos que estaban en el pedestal, aquellos que se creían que estaban más cerca de Dios, pero que nunca se dieron que estaban más lejos de Dios, como el último planeta del multiuniverso que tenemos en la actualidad. Esos grupos religiosos que relegaron a la sociedad y lo dividieron a la sociedad en grupos, en élites
y eso fue llevado, ¿no? Fue llevado de una manera cruel. Volvemos a caer en lo mismo. En las iglesias se predica al Jesús divino, pero dentro de las mismas iglesias todavía existe grupos religiosos que dividen a las personas entre ricos, pobres, mediana clase. Hay que atender a los ricos más que a los pobres. A los pobres, si no dan, no dan, pues que no quiten. Si no producen lana, pues que tampoco nos quiten. Y los relegamos, los hacemos a un lado. Desgraciadamente, así está la iglesia en la actualidad. Y por eso lo vuelvo a repetir, la historia se vuelve a repetir ahora. Era lo mismo en el tiempo de Jesús. ¿Con quiénes se juntaban los fariseos? Con los importantes, con los influyentes. ¿Con quiénes se juntaban los escribas? Con los influyentes también. ¿Con quiénes se juntaban los herodianos? Con los políticos, con los partidos políticos, y solamente con ellos. Por los pobres no queremos nada, no queremos saber nada de ellos. Estamos viviendo la misma situación en la actualidad. Por eso me es necesario y me es urgente hablar del otro Jesús, que tú puedas correr la voz, que tú puedas compartir este video y se lo puedas enviar a quien tú quieras para que conozca al otro Jesús, al Jesús que brotó de la tierra. No quiero minimizar, porque no es mi propósito y tampoco es mi objetivo minimizar al Jesús, el Jesús Dios, el que se hizo hombre. No, sino quiero tocar esa parte humana de Jesús, porque conocemos, como ya lo mencioné, conocemos al Jesús divino. Bueno, aquí existirán algunos documentos que nos den alguna referencia, conociendo las referencias extrabíblicas, que son escasas, pero hay referencias que nos hablan de un Jesús humano, que nos habla que estaba fuera. Esta historia del Jesús humano está fuera de los biográficos de la Biblia. Hablando de los biográficos, recuerda, de los evangelios, está fuera la historia que te voy a mencionar. Estas son historias que existen libros, existen documentos que hablan de un tal Jesús que vivió en Jerusalén, que caminó en Galilea, que salió de Nazaret y que anduvo haciendo milagros. Entonces, no solamente los 4 evangelios son nuestra única fuente para hablar del Jesús humano. No, hay uno. Por ejemplo, el historiador romano llamado Tácito vivió entre los años 56 al año 106. Aquí hablamos de este hombre historiador que dedicó unas líneas en unos libros a Cristo por su superstición perniciosa en relación con el incendio de Roma a manos del emperador Nerón. Y Tácito habla de la ejecución de Cristo en el tiempo del procurador Poncio Pilato, siendo emperador Tiberio César. Entonces vemos aquí que este historiador se dedicó unas líneas dentro de su libro de historia para hablar de la ejecución, de la pasión de Cristo. Y es increíble lo que él escribe. También hay otro historiador llamado Suetonio, que habla de la expulsión de los judíos de Roma por el emperador Claudio debido a un tal Christus. Imagínate la influencia de un tal Cristo. Entonces Suetonio habla acerca de la expulsión de muchos discípulos de Cristo del imperio romano por Claudio, por el emperador Claudio, uno de los más terribles emperadores, profanos y impíos e impuros de que ha existido dentro de la élite de los emperadores, de los Césares. Entonces este emperador Claudio expulsa a muchos seguidores de un tal Cristo. No solamente él, el historiador Flavio Josefo, que es una de las bases más importantes que tenemos como documento histórico, que vivió en el año 38 al año 100 después de Cristo,
Habla de Jesús como un hombre sabio, aunque muchos estudiosos sostienen que el texto que le menciona fue interpolado por los comentaristas cristianos. Recuerda, desgraciadamente, la élite cristiana, el pueblo cristiano, nosotros los pastores tenemos la culpa porque los hemos hecho o rechacen algunos escritos de la historia. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Hay muchos pastores que dicen no leas los macabeos. Y la gente dice, pero ¿por qué no leemos los macabeos? Yo no leo los macabeos porque mi pastor me dijo que yo no lea, o yo no leo los macabeos porque en la escuela bíblica me enseñaron que yo no lea los macabeos. Te digo algo de lo que te pierdes. Mucho de lo que sucedió en los 400 años de silencio, conocidos como la etapa oscura de Israel, entre Malaquías y Mateo, se narra en los libros de los macabeos. Entonces, si yo quiero conocer qué sucedió en los 400 años de silencio, yo te invito a que leas primera y segunda de Macabeos. Ahí dentro de ese periodo surgieron muchos escritos que son interesantes. No los tomamos, ojo, no los tomamos como revelación, no los tomamos como libros inspirados, no, sino como parte de la historia. Así como esos libros conocidos como los Macabeos, están también los escritos que acabo de mencionar de estos historiadores, y el que te recomiendo que estudies es el de Flavio Josefo. Es que no está en la Biblia, y como no está en la Biblia lo rechazo. Bueno, no rechaces si no conoces, mejor lee, y una vez que lo analices, una vez que lo investigues, ahora sí toma un juicio sano. El juicio sano va a ser como dijo el apóstol Pablo, dice retener lo bueno y rechazar lo malo. Bueno, si algo no te gustó de la historia de Flavio Josefo, recházalo, pero si algo te gustó, reténlo, porque es parte de la historia, y estamos hablando del Jesús histórico. Entonces, en otra parte de la obra de Flavio Josefo, habla de la condena de muerte de Santiago, el hermano de Jesús, a quien llamaban el Cristo. Qué increíble, ¿no? Cómo estos historiadores se dieron el tiempo para hablar de los hermanos. En este caso, hablando de Flavio Josefo, se dedicó un tiempo para leer estudiar la muerte del hermano de un tal conocido en ese entonces, el Cristo, el Mesías. Entonces, hay otro historiador llamado Plinio el Joven, así conocido Plinio el Joven, en el año 61 al 112 después de Cristo, afirma que los cristianos de su tiempo cantaban en Bitinia, Asia Menor, himnos o cantos en honor a Cristo, considerándole su Dios. ¡Qué increíble, qué maravilloso!, ¿no? Este historiador enfatiza más, puntualiza más, y dice que cantaban himnos en honor a Cristo, considerándolo su propio Dios. Hasta el día de hoy, ¿verdad? Existen todavía cantantes, o siguen viendo cantautores que han compuesto letras tan hermosas, de música tan hermosa, dedicadas a ese Cristo de hace 2000 años. Y hay otro historiador llamado Luciano de Samosata, que vivió en el año 120 al año 180 después de Cristo. Él dice que un profesor de oratoria escribe sobre la muerte de un filósofo que fue influenciado por un hombre de Palestina crucificado, y que les enseñó que todos son hermanos entre sí. Por eso hoy en día podemos decir, tú eres mi hermano, yo soy tu hermano. Y alguien me dijo un día, pero ¿cómo me dices hermano si no fuimos engendrados ni por el mismo padre ni por la misma madre? Es que nosotros los cristianos, los que pertenecemos a la Iglesia Universal, somos hermanos por una sangre, la sangre del Hijo de Dios, la sangre de este personaje llamado el Cristo. Entonces, el Jesús histórico no es la creación de la ciencia histórica.
sino de la teología. La teología le ha dado un significado, le ha dado un sentido al Jesús histórico. Entonces es importante que nosotros entendamos, captemos el objetivo, el propósito de tener ese conocimiento de la solidaridad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la divinidad de Jesús no es histórica. Ojo, la divinidad de Jesús no es histórica, sino fruto de la interpretación de la comunidad creyente. Cuando nosotros leemos los evangelios, Jesús nunca se atribuyó el ser a Dios de manera directa. Él nunca afirmó ser Dios. Él nunca lo hizo. ¿Quiénes lo hicieron? ¿Quiénes divinizaron a Jesús? Nosotros, la comunidad cristiana, la comunidad de creyentes, le dimos atributos divinos a Jesús, pero Él nunca se consideró un Dios, Él nunca se consideró igual que Dios. Él ya años más adelante, cuando se escriben los evangelios, recordando los evangélicos, o en este caso los apóstoles o discípulos de Cristo, de manera más específica, pues hablábamos de Mateo, de Marcos, de Lucas y Juan, que ya ellos recopilaron los dichos de Jesús y lo escribieron, que hoy conocemos como los evangelios. Lo tenemos en consideración de que ahora ellos le dan ya esa divinidad a Jesús, le dan ese atributo de divino a Jesús. Entonces, pero él mismo nunca se atribuyó, todo lo contrario. Cuando le preguntaban sobre ese punto, él decía: soy el Hijo del Hombre, soy el Hijo del Hombre, soy el Hijo del Hombre. Me encanta porque Jesús siempre dijo: yo soy el Hijo del Hombre. Él nunca dijo: yo soy hijo de Dios, o yo vengo de Dios, o que yo salí de Dios. No. Él nunca, él se aferró en sus dichos. Es algo muy importante y que nosotros debemos de conocer, que Jesús, el hombre de Galilea, ahora hablando del hombre de Galilea, Jesús el hombre de Galilea, la Galilea en los tiempos de Jesús no era halagueña, como hoy te lo puedes imaginar, o aquellos que van a la tierra de Israel en este tiempo y tienen la oportunidad de ver el lago de Genesaret, el lago de Galilea. Ellos piensan y consideran que así era en los tiempos de Jesús. Pues quiero decirte que no. El lago de Galilea, bueno, tenía agua en el tiempo de Jesús, pero los habitantes, los que habitaban y formaban parte del pueblo de Galilea, no era una ciudad halagueña, pues había un desgarro en el tejido social. Ojo, un desgarro en el tejido social. Jesús, me acuerdo cuando matan a Juan el Bautista, cuando lo matan, Jesús se va a Capernaum. Cuando tú lees Mateo capítulo 4, verso 12 en adelante, te vas a dar cuenta que Capernaum no era un puerto como hoy Acapulco, Cancún, Puerto Vallarta, donde la gente iba y se ponía su traje de baño y se quemaba el sol. No, Capernaum era una ciudad aterrorizada. La Biblia dice que la atmósfera de Capernaum era la muerte. Imagínate la muerte. Sin embargo, Jesús visitó esos lugares. Visitó, voy a ponerlo así, los barrios más peligrosos de Israel en aquel entonces, las ciudades más peligrosas de aquel entonces. Jesús no estuvo en la capital, llegó a la capital después, hacía visitas a la capital por las fiestas, pero Jesús estuvo mucho tiempo en su ministerio fuera de la capital, que era Jerusalén. Él estuvo en Galilea, en Capernaum, en varias otras ciudades pequeñas, pero peligrosas de su tiempo. Entonces, los galileos no eran dóciles a los romanos. Los galileos eran hombres y personas que se imponían al sistema romano. Para el mismo año, hablando del año 6, poco después del famoso censo de Quirino, en el año 51 al 3, un tal Judas el Galileo, con un invencible amor a la libertad, lo escribe Flavio Josefo,
en la ciudad de Gamala, de Galilea, decidió que ya estaba bien de incordios y de impuestos y arrestos a sus compatriotas a la sublevación. Entonces arrasó, levantó un grupo de personas de sus compatriotas que se sublevaran, y más tarde fueron llamados este grupo que formó este hombre llamado Judas. Era un conocido más adelante como los celotes. Los celotes, se les conocía a los celotes no porque vendían elotes, no, sino era conocido como los celotes, con Z, celotes, por el celo de la ley, o sicarios. La palabra sica o rioc, sicarios, eran los celotes, no como los sicarios que conocemos hoy en día, no, nada de eso, sino que eran conocidos como sicarios a causa del cuchillo que llevaban en la cintura. Bueno, tiempo nos hace falta para hablar de este Jesús. Te invito que el próximo jueves vamos a continuar con este tema, vamos a continuar con este punto, y quiero invitarte a que no te lo pierdas. Jueves, Jesús bajo la lupa, el Jesús que brota de la tierra, el otro Jesús. No te lo pierdas, vuelve a escuchar este audio, invita a otras personas, dale like o mándanos un comentario y compártelo con los demás, porque estamos hablando del Jesús empático y el Jesús que se solidariza contigo, conmigo, con nuestro pueblo. Dios te bendiga y espero en Dios que haya sido de bendición esta enseñanza. Segunda parte el próximo jueves a las 7 en punto. Hasta pronto. Bye.